Esta mañana vamos a abordar nuestro tema de los ovnis. Muchos de ustedes soñaron que se los llevaban los ovnis anoche, ¿verdad? Pues no fueron los ovnis. La aparición de objetos voladores no identificados, que se resume con la palabra ovni, en el espacio aéreo en los últimos años es algo real y no es algo que ya se pueda negar. El doctor J. Allen Hynek, director del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana y pionero en los últimos 18 años en la investigación de los ovnis, comentó hace 4 meses: el fenómeno ovni es el más grande dilema de nuestra época y nadie sabe a ciencia cierta qué cosas son. Muchas personas piensan que los ovnis o los ocupantes de los ovnis son seres de civilizaciones más avanzadas buscando estudiarnos a nosotros como seres humanos y a nuestro planeta. Otros dicen que se puede explicar este fenómeno o sus apariciones de una forma psicológica, y así han surgido diferentes versiones en revista Duda, en revistas de objetos voladores, en la televisión, y todas estas versiones y comentarios solo caen dentro del terreno de la ciencia ficción, pero nunca ninguna de estas versiones dentro del campo científico. En los Estados Unidos de Norteamérica se han gastado millones de dólares en la investigación de los ovnis, y agencias federales como la CIA, el FBI, la Inteligencia Naval y del Ejército y otras organizaciones están involucradas en un presupuesto especial para investigar solamente el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Vamos en esta mañana a contestar 3 preguntas. Y la primera es: ¿qué son los ovnis? El fenómeno ovni abarca un radio de acción muy amplio de experiencias, y para poder simplificar esto lo vamos a resumir en 7 categorías. Los que están tomando apuntes, se los agradecería que lo hicieran en este momento, porque esta es nuestra plataforma y la base sobre la cual en esta mañana vamos a estudiar desde el punto de vista observable los ovnis, y de acuerdo a la palabra de Dios, lo que los ovnis y sus ocupantes supuestamente son verdaderamente. En primer lugar, la primera categoría para estudiar los ovnis cae dentro de las observaciones distantes. Estas involucran observaciones de luces anormales en el cielo, discos nocturnos o apariciones luminosas. En segundo lugar, tenemos los encuentros cercanos del primer tipo. Estos constituyen apariciones de ovnis con o sin ocupantes a una distancia aproximada de 200 a 300 metros. En tercer lugar, tenemos los encuentros cercanos del segundo tipo. Estos constituyen o involucran ovnis que han dejado efectos físicos en el medio ambiente, como marcas en la tierra, árboles caídos o pasto quemado, etc. En cuarto lugar, los encuentros cercanos del tercer tipo. Estos ya han visto a los ovnis y a sus ocupantes a corta distancia, incluyendo aterrizajes espaciales de naves. En quinto lugar, los encuentros cercanos del cuarto tipo. Estos describen a seres humanos que dicen que han subido a bordo de los ovnis involuntariamente para efectos de experimentación o de comunicación. Estos episodios son generalmente olvidados por la gente que los relata, pero recordados más tarde por medio del hipnotismo. En sexto lugar, tenemos los encuentros cercanos del quinto tipo. Estos son cuando seres humanos ya han establecido contacto con seres extraterrestres a través del ocultismo, concentración mental, visiones y estados de éxtasis. Y en séptimo lugar tenemos los encuentros cercanos del sexto tipo, y estos ya incluyen muertes violentas o heridas resultantes por el encuentro cercano con un ovni o con sus ocupantes. La clave para poder descifrar a la luz de la Biblia este fenómeno no se encuentra donde la mayoría de la gente lo está buscando, en los encuentros del primer tipo al tercer tipo,
sino en los encuentros cercanos del cuarto y del quinto tipo. ¿Por qué? Porque es aquí exactamente donde emergen los detalles relacionados con la naturaleza y el verdadero propósito del fenómeno ovni y de las entidades que lo acompañan. Hasta este momento de 1993, mes de febrero, las apariciones de los ovnis no han sido de un contacto abierto en el sentido de esperar a una civilización extraterrestre amistosa del espacio, sino en lugar de esto, su objetivo ha sido más bien una manipulación social y psicológica. El periódico inglés Objetos Voladores, fundado en 1955 y reconocido como el principal periódico sobre la materia de los ovnis, publicó el año pasado, por su editor Gordon Creighton, el siguiente comentario: creemos firmemente, todos los investigadores de Inglaterra del fenómeno ovni, que el fenómeno ovni no tiene su origen en el espacio. ¿Por qué el fenómeno ovni, primera pregunta, ha tomado mayor fuerza desde 1948, cuando se instituyó por primera vez el Estado de Israel? Las apariciones de los ovnis comenzaron en 1917, 1920 y 1925, pero de 1948 a nuestra fecha ha cobrado mucha mayor fuerza la aparición de los ovnis. ¿Por qué? Segunda pregunta, nunca se han manifestado abiertamente ninguna de estas supuestas civilizaciones extraterrestres. Las supuestas apariciones del cuarto y del quinto tipo, las personas involucradas que han sido examinadas por la NASA, por el FBI, por la CIA y por la Inteligencia Naval del Ejército y de la Marina de Estados Unidos, han constatado que han sufrido daños mentales permanentes. Y en quinto lugar, ¿por qué los ovnis y los investigadores de los ovnis que aseguran de que existen los ovnis son gente principalmente involucrada, y aquí estoy exceptuando las agencias de investigaciones serias, pero la mayor parte de los comentaristas y los periodistas que están involucrados en la investigación de los ovnis y que aseguran que los ovnis existen, son gente involucrada en el ocultismo y en la nueva era, sin ninguna excepción. Y finalmente, ¿por qué? La gente que ha dicho que ha sido poseída por seres extraterrestres y que ha estado involucrada en visiones donde han sido subidas a bordo de estas naves, manifiestan las mismas características psicológicas, mentales y físicas de las personas poseídas en la Biblia por los demonios. La segunda pregunta que tenemos que contestar en esta mañana es: ¿qué cosas son los demonios? La Biblia nos revela, damas y caballeros, el mundo espiritual que nos rodea y el mundo invisible que está solamente a través de la línea entre la tercera y la cuarta dimensión. La Biblia nos revela que el mundo invisible que no alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos está infestado por 2 clases de seres espirituales de la atmósfera hacia el planeta Tierra, porque la Biblia nos habla de 3 cielos, pero nos dice que la actividad de estos seres espirituales es de la atmósfera hacia abajo, y estos seres espirituales se les llama en la Biblia los ángeles. Estos ángeles son seres como tú y yo, que tienen ojos, que tienen boca, que hablan, que tienen una inteligencia y una sabiduría que sobrepasa a la raza humana, que no están limitados por el tiempo y el espacio, que pueden materializar la energía, que pueden atravesar la composición molecular de cualquier puerta o de cualquier pared. Son seres que están totalmente dispuestos a hacer lo que Dios les manda. Y la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 1, el último versículo, que estos ángeles buenos son los ministros o los siervos o los seres espirituales que ayudan a un pueblo que pobla este planeta Tierra y que se llaman los cristianos.
el pueblo escogido de Dios. Pero la Biblia dice también que junto con estos seres que tienen sabiduría y poder y que están al servicio de Dios, hay otro grupo de seres espirituales que también eran ángeles, cuando antes de que Lucifer, el lucero de la mañana, llamado también Satanás, la serpiente, el leviatán o el dragón, era el ángel más importante de la creación de Dios. La Biblia dice que cuando Satanás se rebeló contra su creador, la tercera parte de estos ángeles se fueron tras de Satanás y fueron arrastrados y precipitados y colocados en el planeta Tierra. Cuando Adán y Eva comenzaron a vivir en el huerto de Edén, la Biblia dice que nuestro planeta ya estaba ocupado por estos ángeles caídos. Y estos ángeles malos y caídos viven desde entonces en una guerra constante contra el Creador del universo y contra todas aquellas personas que siguen a su Hijo Jesucristo. Y la Biblia nos muestra además que estos ángeles caídos tienen una organización perfecta. El libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que nosotros entramos en guerras aquí en el mundo, árabes contra judíos, el hijo contra el padre, el compadre contra el cuñado, nación contra nación, pero la Biblia nos muestra que aunque físicamente nosotros nos creemos enemigos unos de otros, nuestra guerra no es entre nosotros, sino contra estas huestes o este ejército espiritual que trata de poner a la raza humana unos contra otros y crear el odio, la división, los celos y llevarnos a las revoluciones, a las guerras y a nuestra propia destrucción. La Biblia nos muestra que estos ángeles caídos están organizados en primer lugar con su jefe, el general en jefe llamado Satanás. Después, el segundo nivel de organización, Satanás tiene aproximadamente 7 u 8 generales que se llaman principados. Estos principados no son demonios. Los demonios y los principados o los ángeles caídos son dos clasificaciones en la demonología totalmente diferentes. Los demonios son aquellos soldados rasos, seres espirituales que pueden entrar a una persona, poseerla, controlarla, oprimirla, cambiar su personalidad, y psicológicamente se llama esto esquizofrenia, mente dividida. Pueden causar neurastenia, pueden causar psicosis, pueden causar una persona que se convierte en una persona maníaco-depresiva, etcétera, etcétera. Estos demonios pueden influir de una forma terrible en el ser humano. Te pueden comenzar a producir compulsión por las drogas, a que fumes más, a que el sexo se convierta en lujuria, a que tú te conviertas en un glotón y que no tengas ninguna disciplina, y todo el propósito es destruir. Es quitar tu paz, quitar tu armonía, causar división, causar confusión entre todos. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Y una vida abundante, una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida llena de paz interior, una vida llena de armonía interior, una vida donde camines tú en la vida y tú sepas que la lucha es contra las huestes espirituales, pero que mientras tú vivas en santidad delante de Dios, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros sabemos que Jesucristo nos dijo: he aquí, yo les he dado poder a ustedes, contra toda fuerza del enemigo hollarán sobre la serpiente y el escorpión, y ninguna fuerza del enemigo los podrá dañar. Pero esta protección solo es posible estando bajo la sangre del Hijo de Dios. Estos seres espirituales, llamados ángeles, también se les llama espíritus mentirosos. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, escribe y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 Corintios 11:14 el apóstol Pablo dice que Satanás, para poder ser efectivo, para poder engañar, es el maestro en el arte del engaño y de la magia y de la adivinación. Se disfraza como un ángel de luz. Cuando el lobo vino con la caperucita, no llegó el lobo y le dijo: mira mis dientototes. Llegó y le dijo, ¿verdad?, ¿quién es esta caperucita tan linda? Y traía todo el lobo el disfraz, y esta moraleja infantil nos ilustra que el diablo no va a poder, ni se va a acercar a nosotros con una apariencia horrible, monstruosa. Si lo viéramos ahorita en persona a Satanás, sería el ángel, el artista de cine más guapo de toda la historia del mundo. Es un ángel increíblemente bello, pero la perversidad y lo diabólico de este ser en contra de Dios y en contra de los cristianos es indescriptible en términos y en palabras humanas. La Biblia nos muestra pues que estos espíritus están en operación en la atmósfera, y Dios ha permitido en su soberanía que estos espíritus engañen a las personas que no quieren someterse ni creer la verdad del Evangelio de Jesucristo. Damas y caballeros, nosotros tenemos en todo el peregrinar de nuestra vida dos aspectos nada más, no hay un término medio. Tenemos la verdad o tenemos la mentira. Todo aquello que es de Dios es verdad absoluta. El mundo no tiene verdades absolutas. Todas las verdades filosóficas, todas las verdades de los gurús, todas las verdades de los ocultistas, todas las verdades de la brujería, todas las verdades de cualquier filosofía, llámese nueva era, control mental, dianética, lo que tú me quieras poner, cualquier verdad que tenga su origen en el mundo es de carácter relativo. Porque no hay verdad, dice la Biblia, en nosotros. Nuestro entendimiento está bloqueado y nuestro corazón está oscurecido. Y la única verdad que existe absoluta, que no es relativa y que el mundo no cree en las verdades absolutas, son las verdades de la Biblia. Y nosotros tenemos delante de nuestra vida que escoger. Aquí está un hombre en el lado derecho que me dice: Armando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy el principio y la omega, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy aquel que tiene las llaves del infierno y del cielo, yo soy aquel que di mi vida por ti en una cruz para demostrarte que verdaderamente tengo poder sobre la vida y la muerte. Y aquí tengo al Dalai Lama, al Hare Krishna, al Maharaji Hachi Kakachi, a Mahatma Gandhi, a los gurús, a Mahoma, a todos los líderes espirituales de la India y de los lamas y de los ocultistas, y yo lo único que tengo que hacer es comparar a mi Señor Jesucristo en su serenidad, en su humildad, en su mansedumbre, cómo transformó la historia con su resurrección, cómo el mundo romano fue conquistado por el mensaje cristiano, y comparo aquí todos estos hombres, y ninguno de estos hombres jamás ha podido decir: he aquí voy a morir y a ser entregado en manos de pecadores y resucitar a los 3 días. Ninguno de ellos. Pongo aquí del lado derecho también a la Biblia, la palabra de Dios, y pongo aquí el Popol Vuh, el Ramayana, el Maharanibana Sutta y todos los libros sagrados, el Corán, y ninguno de ellos contiene la información profética, la unidad, la ciencia, la tecnología, la sociología, la historia, la geografía tan perfecta de la palabra de Dios. Y tiene 2000 años este libro que está siendo atacado y controvertido, y hasta este momento todos los científicos y todos los investigadores continúan diciendo: y la Biblia tenía la razón. Simplemente los imperios mundiales, el próximo desayuno voy a predicar sobre eso, con qué exactitud la Biblia profetizó los 4 imperios mundiales, y después de 2000 años del último imperio romano, en 2000 años no había un imperio mundial hasta que se forme la Comunidad Económica Europea, que la Biblia dice en Daniel 2, 7 y 8, que es la última forma de gobierno mundial. No fue ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni tampoco Rusia, porque la Biblia lo profetizó con 2600 años de anticipación. ¿Quieres más pruebas? Pero nosotros tenemos que ser honestos y tenemos que entender lo siguiente. Cuando la Biblia nos muestra de que hay seres espirituales
cuyo único propósito Cristo lo escribió en Juan 10:10. Y Cristo dijo, el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, mas yo he venido para que tengan vida eterna. Si tú, amigo que me escuchas en esta mañana, crees la verdad de Jesucristo, ¿de qué te sirve creer en los ovnis y acabar loco? ¿De qué te sirve creer en los ovnis o que algunos navegantes espaciales del cosmos van a venir a rescatarnos y a salvarnos de aquí de la Tierra y a producir en la Tierra paz y una época de prosperidad? ¿De qué te sirve creer esas mentiras si tu vida carece de paz, de significado y de propósito? Y tarde o temprano, todas estas personas acaban con desórdenes nerviosos y problemas psíquicos interiores porque están pisando los terrenos de Satanás y del engaño. El control de estos seres espirituales, damas y caballeros, sobre la materia, solo la Biblia lo revela. Vean ustedes el poder que tiene Satanás y sus ángeles sobre la materia y la energía que nos rodea. En el libro del Éxodo, capítulo 7, en el Antiguo Testamento, versículos del 8 al 12, la Biblia nos describe el encuentro entre Moisés delante del faraón más grande de toda la tierra. Pero Éxodo 7, del 8 al 12. Pero cuando Moisés se presentó delante de Faraón, detrás de Faraón estaban los poderes del ocultismo. Y el Faraón, como Nabucodonosor, como Hitler, como Saddam Hussein, Hitler tenía hechiceros y brujos ocultistas que lo aconsejaban. Saddam Hussein tiene brujos y hechiceros que lo aconsejan. Presidentes norteamericanos han tenido brujos y astrólogos y hechiceros que los aconsejan. Presidentes, expresidentes de México han tenido ocultistas, brujos y hechiceros que los aconsejan. Y la Biblia nos muestra que el principal propósito de Satanás son los líderes de las naciones, los líderes espirituales, aquellos que representan un potencial tremendo para la destrucción de parte de él. Pues aquí tenemos al líder de Israel, Moisés, y llega a la corte de Faraón. Y veamos el relato a la luz de las Escrituras. Éxodo 7, el 8 al 12. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellas. Aquí encontramos nosotros algo tremendo. Los ángeles caídos y Satanás tienen control sobre la energía, y escúchenme bien, señores ocultistas y periodistas. Satanás puede materializar la energía. Los demonios pueden hacer que este micrófono con una base de metal, con una composición molecular de átomos de hierro y de otra composición física, puede hacer que tanto una materia inanimada como es un árbol, un pedazo de madera, de repente pueda convertirse en una culebra. Él puede hacer que en tu casa se prenda la televisión, que el agua comience a salir, que las puertas se abran y se cierran, que los vidrios de tu casa se doblen, que comiencen a suceder en tu casa fenómenos de carácter anormal o paranormal que la parapsicología está estudiando, y todos estos fenómenos y actitudes que suceden dentro de muchos hogares son obra y actividad de los ángeles caídos.